placer saludarlos a todos los presentes del comité organizador del segundo Congreso Multidisciplinario Humanidad 2022. Quien les habla, el profesor Víctor Reyes, va a hacer la presentación de un trabajo donde participa mi persona, también el doctor Gustavo García Mendoza, la doctora Adriana Gabriela Sequera Morales y la doctora Yeli Caterina Lugo Bustillo. Esto tiene que ver con los factores condicionantes del servicio público de agua potable y ver cuál es su efectividad en el cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas, Ecuador. Este es un tema que está en el tapete, forma parte del objetivo de desarrollo sostenible número 6, vinculado a la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para los habitantes, pues, es decir, de este planeta, ¿no? En este caso, en el cantón Santa Lucía, ¿no? No sé muy bien, ¿por qué nos metemos nosotros con esto, ¿no? Primero, la Constitución Nacional del Ecuador, planteada en términos del buen vivir, establece lo que es la responsabilidad del Estado para garantizar y tutelar lo que es el derecho al agua y su disfrute sustentable, ¿no? Esto, además, ¿no?, tiene que ser implementado en lo que son los distintos planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel cantonal. Por tanto, es importante aquí considerar este aspecto, pero esto va de la mano también de lo que es la democracia participativa, es decir, la incorporación de lo que son los líderes de los recintos comunitarios como una unidad territorial que permite conectar y legitimar lo que son los procesos de gestión. En este caso, nosotros estamos trabajando con el cantón Santa Lucía, que reúne aproximadamente a unos 39.000 habitantes, según el censo del 2022. Existen 150 organizaciones sociales de base, que son los comités pro mejora para el desarrollo efectivo de los planes y proyectos del gobierno municipal. Esto es lo que hemos denominado stakeholder en esta investigación, es decir, son grupos de interés. Allí que aparecen registrados en lo que son las bases de datos oficial del gobierno cantonal. Entonces, esto es necesario para que se ejecute correctamente uno de los lineamientos, que es la de la democracia participativa, tal como está plasmada en la Constitución del Ecuador. Entonces, la figura de los stakeholders es fundamental acá, porque generalmente la gestión se hace siguiendo la tradición de la administración científica con organizaciones sumamente burocratistas, verticales, pero el stakeholder más bien responde a actores que participan en lo que sería el cogobierno, es decir, que impulsan lo que son los proyectos sociales de los cuales hacen parte. Y esto ha favorecido la legitimidad de los procesos. Esto está reportado a nivel internacional desde África, Europa, pasando por América del Norte y América Central y del Sur. Entonces, además la incorporación la participación ciudadana está prevista en términos también de control social en la Constitución de la República del Ecuador, así como los acuerdos ministeriales, los distintos acuerdos ministeriales vinculados con el recurso hídrico. Entonces acá interesa también colocar la lupa sobre lo que es la gestión del servicio público de agua potable. En este sentido, nosotros queremos evaluar los factores condicionantes del servicio público, un servicio que tradicionalmente tiende a presentar problemas, que lo observamos en las redes sociales por allí, en la prensa escrita, que tiene problemas de cobertura, que tiene problemas con las tasas que se cobran, que tiene problemas con la calidad técnica en cuanto a la atención y a la solución de las fallas que se presentan, también desde el punto de vista normativo. ¿Cuál es nuestro grupo que fue el grupo que fue consultado? Bueno, fueron consultados justamente los líderes de los recintos comunitarios, es decir, 150 stakeholders. Aquí se consideraron a todos, no hubo muestreo. Acá se seleccionaron a todos ellos porque son las voces autorizadas. Aquí el muestreo de ese casa por casa no tiene sentido porque la gente desconoce lo que son los elementos normativos, técnicos, económicos que se están manejando a nivel de gestión en los organismos descentralizados. Entonces, estas variables, nosotros tenemos unas variables independientes que tienen que ver con los factores condicionantes y una variable dependiente que es la efectividad del servicio. Entonces, utilizamos una escala
tipo Likert para hacer esta medición con una escala ordinal, la cual se le evaluó la confiabilidad de un valor 0.978, bastante alto. Esto lo hemos estado realizando en algunos otros cantones por allí. Por tanto, ya goza de mayor fuerza el instrumento. Por tanto, se considera confiable. Hay una aproximación descriptiva en cuanto a frecuencia y porcentajes para ver eh, cómo se comportan estas variables, y esos datos se presentan después en tablas resumen. Para el contraste de hipótesis, nosotros utilizamos la prueba Rode-Spearman para la medición de la relación entre estas variables. Entonces, ¿cuáles son nuestras dimensiones para variables dependientes? Esos factores. Tenemos factores normativos, factores técnicos y factores económicos, que se van a relacionar con una variable que tiene que ver con la efectividad, cuyas dimensiones son cobertura de la demanda y economía del servicio. Nuestra hipótesis nula dice que esto no está relacionado, mientras nuestra hipótesis alternativa dice que sí existe una relación significativa, que nosotros vamos a utilizar para este caso un nivel de confianza del 95%, es decir, un alfa al 0.05, que orienta lo que es el proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros vamos a la parte descriptiva y vemos la influencia de los factores normativos, técnicos y económicos, según la voz de los stakeholders, lo que más influye son los factores técnicos. Fíjense ustedes que los factores normativos, todo lo que tiene que ver con leyes, resoluciones, se señala que tiene una influencia baja. La sumatoria de los porcentajes de influencia media y alta está en franca minusvalía con respecto a la influencia baja, ¿no? En el caso de los técnicos sí tenemos porcentajes en las categorías de influencia media e influencia alta, mientras que en los factores económicos, es decir, la tarifa, que esto es un servicio que no tiene unos precios elevados, influye poco acá con respecto a lo que es el servicio. Es decir, prácticamente se mueve entre influencia baja y sin influencia, ¿no? Es decir, en el caso de la efectividad del servicio, la cobertura de la demanda tiene una efectividad baja, y esto respalda la idea de que existen problemas en cuanto al suministro del servicio en el centro del Cantón Santa Lucía, y la economía del servicio también tiene una efectividad baja. La gente aspira que si cancela por un producto, pues tener una retribución por esa cancelación. Sin embargo, obtenemos unos porcentajes de efectividad media de 37,3% para cobertura de demanda y 18,7%, francamente minoritario con respecto a lo que es la efectividad baja. Cuando vamos al resumen de correlaciones, encontramos que los factores normativos, técnicos y económicos, pues tienen una relación significativa al 0.01, inferior al 0.05, ¿no? Es decir, como se ve acá con los asteriscos, y eso está relacionado con lo que tiene que ver con la cobertura de la demanda y la economía del servicio. Aparecen otras dimensiones allí que estamos explorando porque no forman parte de este trabajo. En este sentido, cuando medimos la relación entre factores normativos y efectividad, encontramos una correlación positiva al 0.866. Nosotros estamos ampliando las dimensiones de trabajo acá. La idea es generar un análisis multivariado que nos permita ver cuáles serían los componentes principales que guían lo que es la efectividad y la influencia de los factores con respecto al servicio público de agua potable. Como ven ustedes, entonces hay una relación entre las variables, pero también se confirma a nivel de dimensión. En términos de discusión, podríamos decir que existe una necesidad de gestionar de manera adecuada lo que es el servicio hídrico. Esto ya ha sido reportado también en países de Latinoamérica, y también lo exige, pues una exigencia del buen vivir. Entonces se coincide con Rocha 2020 en cuanto a la influencia de los factores económicos y técnicos sobre la efectividad del servicio. Aquí fíjense que lo normativo no aparece reportado por Rocha, nosotros lo estamos incorporando acá, y según nuestros resultados pues sí inciden, ¿no? Los factores normativos tienen una baja incidencia, pero nuestro análisis de correlaciones permite decir que ellos están relacionados con lo que es la cobertura del servicio, con lo que es la parte de la economía del mismo, ¿no? En términos de efectividad.
Entonces se resalta lo señalado por Núñez y Caldera en que el servicio público requiere una gestión del Estado eficiente y que el servicio tiene que ser constante y seguro, porque estos son indicadores de calidad. Los factores condicionantes entonces evidenciaron relaciones significativas con todas las dimensiones. Esto se traduce en que es importante tener una normatividad clara, es importante tener una respuesta técnica y es importante generar un servicio que cuente con los estándares de calidad, como ya ha señalado algunos autores como Flores y Ortega en el caso de México. Por otro lado, la gobernanza y las políticas públicas deben generar valor a los stakeholders y considerarlo como un factor impulsor que legitima los procesos de gestión. Y esto generaría, pues pensamos nosotros, un impacto positivo, ¿no? Entonces, al día de hoy las expectativas de los stakeholders son mucho más altas que la de los prestadores de servicios. Si nosotros vemos la evaluación, tanto la influencia como la efectividad, pues los resultados no fueron los más favorables para el prestador de servicios. ¿Esto se puede mejorar? Sí, esto se puede mejorar, pero una de las rutas para mejorar esto es la incorporación de los stakeholders como, eh, como aliados y como personas que pueden participar dentro de lo que es el cogobierno, como ya ha sido reportado, sobre todo en Latinoamérica y en África. En conclusión, nosotros podemos decir que se confirma que los factores condicionantes del servicio público de agua potable inciden positiva y significativamente en la efectividad del servicio. El desglose por factores, es decir, por dimensiones, confirmó lo anterior y que se recomienda a la empresa prestadora de servicio considerar en el análisis de la gestión del agua la incorporación de los stakeholders para, por un lado, estimular lo que es la participación ciudadana y por otro lado, mejorar los mecanismos de control y de cogestión sobre el servicio. Muchas gracias por todo. Quien les habla el doctor Víctor Manuel Reyes, en participación con el señor doctor Gustavo García, la doctora Adriana Gabriela Sequera Morales y la doctora Yeli Caterine Lugo Bustillo. Ahí están nuestros datos de contacto. Muchas gracias y por la oportunidad. Hasta luego.